Pero hoy el Señor nos trae una palabra, pero esa dicen por ahí los radicales, revienta diablo. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Yo aprendí esto, la misma palabra, y con gente que me ha orientado. Nadie puede pretender en una ciudad o en un lugar, nadie puede pretender plantar una iglesia, él nada más, solamente con su trabajo. La iglesia es diversa y Dios ha llamado a infinidad de hombres y mujeres para que entre todos forjemos la iglesia. Por eso hoy quiero invitar al pastor Junior Gutiérrez, un venezolano que vive en Colombia, pero también vive aquí. No sé si donde vive más allá que acá. Y yo cuando me conecto con alguien en el espíritu, de la primera vez que lo vi, que vino a una oración, a una hora sin cesar, un jueves hace 1 año, 2 años atrás, creo. Era una hora sin cesar. Ajá. O era de pastores, no me recuerdo. Ok. Ajá. Y esa vez conectamos en el espíritu. Y cuando yo sé que alguien porta algo en el espíritu, yo digo, eso lo necesito yo para forjar la iglesia. Así que les pido a todos que preparen su corazón. Blanda tierra, porque la semilla germina en la blanda tierra. Amén. Preparen su sentido. Voy a orar para que el pastor y evangelista Junior trabaje tranquilamente. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que no volverá vacía. Ella cumplirá el propósito para el cual tú la enviaste y hará lo que tú quieras. Ella es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo creo esa palabra, Señor. Te pido para que hoy se cumpla esa premisa, ese deseo tuyo, Señor, ese poder de la palabra. Usa a tu siervo poderosamente, como siempre lo has usado. Se derrame la unción del Espíritu Santo, la revelación, la iluminación de los ojos del entendimiento espiritual para todos los que estamos aquí. Y hoy preparamos nuestro corazón como buena tierra, ablandado, Señor, para que tú coloques la semilla a través de él. Usa su personalidad, usa toda la forma, el estilo de que él tiene, en el nombre de Jesús, para ministrarnos hoy. Que sea el Espíritu Santo quien nos ministre poderosamente, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle un aplauso al Señor primero. Arriba para Jesús. Y le damos también un aplauso de bienvenida a este siervo de Dios. Amén. Dios te bendiga. Aleluya, bríndale un aplauso al Señor y a su nombre. Levante su mano y diga conmigo, estoy bendecido. Amén. Dios bendiga la vida de todos en esta hora. Dios bendiga a las madres. No, las madres no quieren bendición. Dios bendiga a las madres. Amén. Hoy es el día de ellas. Que reciban muchos regalos y que Dios les dé mucha vida y mucha salud. Amén. Y bueno, lo más importante es que escogió la mejor parte. Amén. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque en esta mañana va a recibir el mayor regalo. Es la palabra y la presencia de Dios. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos. Vengo llegando de Margarita. Estuve en la isla de Margarita predicando una semana por allá. Casi que me quedo por allá por Margarita. ¿Cuántos han ido a Margarita? ¿Verdad que uno no se quiere devolver, verdad? Vea, yo me conozco las playas de Cartagena, Santa Marta, de Zacantero, Córdoba, que son playas bonitas. Me conozco las playas de Ecuador, Pozorja, Salitre, Baño, por allá. Pero las playas de Margarita son otro nivel, amén. Eso es algo de otro mundo, amén. Yo digo que uno no se puede morir sin ir para allá. Y a su nombre. Bueno, Dios le bendiga a todos. Como dijo el pastor, mi nombre es Junior Gutiérrez. Pastoreo la iglesia Centro de Salvación Internacional en Barranquilla, Colombia. Pero nací aquí en Acarigua. Tengo 7 años allá. Actualmente voy a durar como 1 mes y medio, 2 meses más acá en Acarigua, porque
estamos abriendo una iglesia aquí en Ancarigua en conjunto con mi apóstol Ronnie López, que es mi cobertura, que está en Lima, Perú. Y bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Yo creo que en esta mañana hay una palabra que te va a elevar. Por lo menos escuché un amén por ahí atrás. Hay una palabra que te va a elevar. Vamos a aprovechar el tiempo. Dios bendiga al pastor Juan Lucena, a su esposa, a sus hijos. La verdad que me siento como en mi casa cuando vengo a esta iglesia, porque ya lo siento que son parte de mi familia. Amén. Ahora sí, vamos a la palabra. Libro de Éxodo, capítulo 1. Libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 6. Libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 6. Ahí está en la pantalla. Vamos a leer la palabra del Señor, que es bendita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. El 7. Y los hijos de Israel se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él se una a nuestros enemigos, pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo, que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Amén. Hoy quiero compartir una palabra bajo el título Código de Águila para cambiar de dimensión. Levante su mano y diga conmigo: código de águila para cambiar de dimensión. Ya va a entender por qué el tema se llama así. En el libro de Éxodo capítulo 1 versículo 6 hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, porque el versículo 6 del capítulo 1 de Éxodo comienza hablando y diciendo que murió ¿quién? Habla de muerte, dice que murió José, pero no solo muere José. Dice la Biblia que murieron todos sus hermanos, pero no solo murieron todos sus hermanos. Dice que murió toda aquella generación, y se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Pero el nuevo rey que se levantó sobre Egipto, la palabra dice que no conocía a José. Ahora, al no conocer a José, este nuevo rey comenzó a enfocarse en los hijos de Israel. Y él dijo: esta gente es más grande que nosotros, se están multiplicando, se están aumentando. Yo tengo que buscar la forma de detenerle el crecimiento a ellos. Yo tengo que buscar la forma de detenerles el avance y el desarrollo. ¿Por qué? Porque Israel vivía en la región de Gosén. Gosén, aparte de que era una de las regiones más prósperas y productivas de Egipto, era una región limítrofe con los enemigos de los egipcios. Y este rey comenzó a sacar cuenta y dijo: si se arma una guerra aquí, lo más probable es que estos israelitas se unan con el ejército contrario y terminen sacándonos y terminen acabando con nosotros. Ahora este nuevo rey se levanta y la palabra dice que comenzó a colocar carga sobre el pueblo, que comenzó a oprimirlo. Pero hay algo que vino a mi mente y yo dije: ¿cómo es posible que se levantara sobre Egipto un rey que no conozca a José? Si cuando tú eres un rey o un presidente de un país, tú tienes que conocer la historia de la nación. Tú tienes que saber quién es Simón Bolívar, tú tienes que saber quién es Francisco de Miranda, tú tienes que saber quién es Andrés Bello, o por si no sabes, al menos te tienes que por lo menos el nombre. ¿Sí o no? Ahora se levantó un rey que no conocía a José.
a través de José, Egipto evitó una tragedia sobre el propio país de él y sobre las regiones de alrededor. A través de José se construyeron ciudades de almacenaje, no cualquier almacén, ciudades de almacenaje. Entonces se levanta un rey que no lo conoce, y yo entendí que este rey había sido permitido por Dios. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque los israelitas tenían una promesa. Dios le dijo a Abraham 400 años antes del capítulo que leímos. Dios le habló a Abraham y le dijo que su pueblo iba a morar en tierra ajena 400 años, pero que después de ahí lo iba a sacar y lo iba a introducir a una tierra que fluía leche y miel. Que después de esos 400 años iba a venir abundancia, multiplicación, iba a venir grandeza. Ahora Dios miró al pueblo dentro de Egipto y Dios dice: ya llegaron los años, ya llegó el tiempo de ellos. Pero había un problema. Pregúnteme, ¿cuál era el problema? Que los israelitas se acostumbraron a Egipto y no querían salir. Estaban cómodos. Ellos dijeron: aquí lo tenemos todo, aquí estamos bien. Ellos no se querían mover. Ya se habían adaptado a la cultura, y no solo a la cultura, a los dioses egipcios. Porque cuando Moisés los saca, lo primero que hacen es un becerro de oro. Pero es normal, porque duraron 400 años. Y en 400 años ya había muerto José, y ya había muerto toda la generación. O sea, es como, le voy a poner un ejemplo. Es como que usted se vaya a vivir a Italia y usted se lleve a su hijo. De pronto ese hijo suyo, usted lo va a enseñar a comer arepa, usted lo va a enseñar a seguir alimentándose con comida de acá. Pero cuando usted muera y ese hijo tenga hijo ahí, ese hijo que él va a tener va a estudiar en un colegio italiano, va a estar con compañeros italianos. Ahora, imagínese que ese nieto suyo tenga otro hijo allá en Italia. Es más, pasen 400 años. Ya la última generación que está allá ya es italiana. ¿Sí o no? Esto es lo que pasó con Israel. Se olvidaron de los pactos, de la promesa. Se olvidaron de la palabra de Dios. Tenían 400 años ahí, ya se creían egipcios. Pero Dios dijo: no, ellos no son egipcios, ellos tienen una promesa del Eterno. Entonces Dios dice: ¿cómo hago para hacerle entender a ellos que el lugar donde ellos están no es donde yo los quiero tener? ¿Cómo hago para decirle a ellos que yo tengo algo más grande que Egipto? ¿Cómo hago para decirle que tengo una tierra prometida? ¿Cómo hago para decirle que tengo un nombre para ellos de nación? ¿Cómo hago para decirle que tengo una tierra abundante? Ahí es donde entra el código del águila. Porque Dios utiliza la estrategia que utiliza el águila. ¿Quieres saber cuál es la estrategia que utiliza el águila? El águila es un animal que los que estudian los animales se sorprenden con el águila, porque tiene una capacidad superior a lo de todos los animales. Es más, cuando hay tormenta fuerte, todas las aves se ocultan y el águila va a donde va la tormenta. Cuando hay tormentas grandes, las palomas se esconden, pero el águila busca la cúspide, donde la tormenta va a golpear más fuerte, y ahí abre las alas. Porque la tormenta que a otros hace esconder, a ella la eleva a un nivel superior. El águila tiene muchas cualidades, y una de las características que tiene es la manera en que el águila hace que el aguilucho se desarrolle. Pregúnteme, ¿cómo hace el águila para que el aguilucho se desarrolle? Le voy a explicar algo. El águila busca un lugar alto para colocar sus huevos. Cuando ya coloca sus huevos en el lugar alto, ella le da calor al huevo, nace el aguilucho. Así se le llama al hijo de la madre águila. Se le llama aguilucho. A ese se le llama aguilucho. Entonces, cuando el aguilucho ya está ahí, ella va, le da comida, le da calor. Pero llega un tiempo donde la águila identifica que al aguilucho se le acabó el tiempo en el nido. El águila dice: ya está grande, ya puede cazar su propia comida. Ya está grande, ya tiene que formar su familia de águilas también. Entonces la madre dice: tengo que sacarlo del nido, pero hay un problema. Pregúnteme, ¿cuál es el problema? Que el aguilucho está acostumbrado a que le den todo y está metido en el nido. Y él por su propia cuenta no va a salir. El aguilucho dice: yo no me voy a mover de aquí. El aguilucho, entonces la madre, aunque lo ama, ella sabe que si él se queda en el nido, se muere en el nido. Se lo puede comer otro animal. Entonces la madre dice: llegó el tiempo de que él desarrolle el potencial.
La madre dice, llegó el tiempo que él desarrolle su capacidad. Y ahí entra Deuteronomio 32:11. Deuteronomio 32:11 dice que como el águila excita su nidada y repolotea sobre sus pollos, así hizo Dios con Israel, y entre ellos no hubo Dios extraño. Entonces lo primero que la madre viene, y el primer punto de lo que la madre hace con el aguilucho, es que comienza a sacudirle el nido. Dile al que está a tu lado, te van a sacudir el nido. Pero cuando te están sacudiendo el nido, lo que ocurre es que el sacudir trae un despertar. Dile al que está a tu lado, el sacudir trae un despertar. A veces usted está cómodo en su vida de creyente, entra en un estado monótono, entra en un estado de conformidad. Entonces viene un predicador como yo y trae una palabra para sacudirte. Pero la palabra para sacudirte es para que tú entiendas que tú tienes capacidad, que tú tienes potencial. Aleluya. Entonces lo primero que hace es que le sacuden el nido y él se despierta. Diga conmigo, él se despierta. Pero él se despierta, pero igual no sale. Entonces la madre dice, con el sacudir no salió. Entonces la madre usa el segundo plan. Pregúnteme, ¿cuál es el segundo plan? Le comienza a romper el nido. Vea, hay una historia que yo leí una vez. Yo no sé si usted la leyó. La culpa es de la vaca. No, la culpa de la vaca no. Disculpe, es otra historia que yo leí. Aunque esa, la culpa de la vaca, es buena. Hay una historia que yo leí, o no sé si es la misma de la culpa de la vaca, es otra, pero igual esta es la que me acuerdo. Había una familia numerosa, como de 20 personas, que todos vivían de una vaca. ¿Cuántos han escuchado esa historia? Queso de la vaca, leche de la vaca. Vea, la pobre vaquita no daba más. Un día llegó un borracho a la finca donde la familia vivía. Vivían 30 exprimiendo a la pobre vaca. Y llegó un borracho y dijo, esta pobre vaca, esta gente no le deja descanso. El borracho, una semana viviendo, se dio cuenta que la pobre vaquita la tenían oprimida. Y dijo, yo le voy a cambiar la vida a esta vaca. Y la tiró por un barranco y la mató. Escuche, la familia se paró al siguiente día y vieron la vaca muerta. Bueno, el hombre se fue. Pasaron 20 años. ¿Cuántos años pasaron? Y el hombre pasó por la misma finca. Y cuando llegó a la finca, ya no era una finca normal. Afuera había Runner, había Toyota, había una casa grandísima. Y el hombre dijo, esta gente se murió de hambre y esto lo compró esta gente. Y entró y preguntó, vea, le preguntó al portero, vea, ¿y quiénes son los hijos aquí de la casa? Y estaba uno de los hijos de la casa y lo llamó, ven acá, aquí lo buscan. Y él le dijo, sí señor, dígame. Vea, yo hace 20 años aquí vivía una familia humilde. Y el hombre le dije, sí, eso éramos nosotros. Y el hombre dice, pero ¿qué les pasó? Si cuando yo vine les maté la vaca y yo pensé que se iban a morir. No, es que después que nos mataron la vaca, todos nos tocó salir a buscar trabajo. Y todos comenzamos a trabajar y a aportar y compramos más vacas y compramos chivo y compramos cerdo. Y entonces ahora Dios nos ha bendecido y tenemos muchas vacas. Pero sabe, alguien tuvo que matarle la primera vaca para que despertara a su nombre. Por eso usted tiene que entender que hay cosas en nuestra vida que nosotros creemos que son malas. Escuche esto, hay cosas en nuestra vida que nosotros pensamos que son para nuestro mal. Aleluya, pero no son para nuestro mal. A veces que Dios quiere llevarte a un nuevo nivel. Escuche, a veces hay gente que es necesario que lo boten del trabajo para que se conviertan en empresarios, para que se conviertan en dueños de su propio negocio. No sé si le estoy predicando a alguien en esta mañana. Busque la historia del dueño de KFC. Trabajaba creo que en McDonald's y lo botaron de McDonald's. Y el hombre no se echó a morir, el hombre no se echó a llorar. Él dijo, me botaron de McDonald's. Y el hombre dijo, bueno, voy a preparar mi propio pollo a su nombre. Usted sabe que en McDonald's también venden pollo. Y el hombre montó su negocio de pollo y comenzó a vender pollo, el dueño de KFC. Y ahora es dueño de sucursales en muchos países de KFC. Pero ¿cómo comenzó eso? Lo tuvieron que botar de McDonald's. Todavía estuviera barriendo en McDonald's y haciéndole hamburguesas a esa gente. Pero esa salida de ese lugar lo llevó a liberar tu potencial, aleluya. Y yo creo que aquí hay gente en esta mañana que Dios le va a liberar ideas de negocio. Yo creo que aquí hay empresarios, aleluya, que se le van a liberar ideas de negocios poderosas. Porque yo entendí una cosa. La Biblia dice que en el barbecho de los pobres
hay abundancia de pan, pero se pierde por falta ¿de qué? De juicio. Hay gente que cree que para ser empresario tiene que tener $10,000 en la mano. Y no. Cuando usted busca la historia de las empresas más grandes, Google, Walmart, empezaron en un garaje de un estacionamiento. Y hay gente que si no le montan la bodega full, no comienza. A su nombre. Busque la historia de esa gente. En Colombia hay una empresa que se llama Colanta. Es muy grande. Comenzó con 3 campesinos que se unieron y dijeron: vamos a sacar nuestro producto al pueblo. Y de ahí nació Colanta, ahora es una empresa grande. La palabra dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Hay un hombre que se le liberó una idea de inventar un juguete. Pregúnteme, ¿cómo era el juguete? Un resorte de colores que se movía de aquí para acá y de acá para acá. El hombre patentó ese juguete. Una empresa grande le compró la idea. Y con esa idea se metió $2 millones. Dile al que está a tu lado: tú necesitas es una idea. Dígale, tú necesitas es una idea. El hombre que inventó el sticker, escucha, el hombre que inventó el sticker de la carita feliz, busque la historia, patentó la carita, después vinieron y se la compraron también y todavía está ganando plata por esa carita. Dile al que está a tu lado: invéntate tu propia carita. Entonces, diga conmigo: necesitamos ideas, pero ideas y caminar en ellas. Entonces el aguilucho, volviendo al aguilucho, la madre ve que el sacudir no es necesario, no es suficiente. Y ella dice: entonces, como no quiere soltar el nido, se lo voy a romper. Y la madre comienza a desbaratarle el nido. Pero lo primero que la madre hace es que el nido del aguilucho está hecho de espinas. Y encima de la espina, ahí ella mata a un animal y coloca un cuero. Pero cuando ella sabe que se le acabó el tiempo en el nido, ella retira el cuero y quedan solamente las espinas. Entonces el aguilucho comienza a sentir dolor, porque el dolor es parte del crecimiento. ¿A cuánto le gusta sentir dolor? A nadie le gusta sentir dolor, pero el dolor es necesario para crecer. Hay muchos de ustedes que están aquí porque hubo una etapa de dolor que los acercó a Dios. El dolor nos enseña a madurar, a reflexionar. El dolor nos enseña a no volvernos a meter por el mismo lugar. Hay mucha gente que papá y mamá le decían: no hagas eso, no hagas eso, lo hicieron. Después que se llevaron el golpe es que dijeron: no me puedo meter por ahí. Usted ve los bebés les gusta mucho meter los dedos en los interruptores, en las cosas de corriente. Usted sabe cuándo lo dejan de meter: cuando se llevan el primer corrientazo. Y cuando vuelven dicen: no, ahí hubo una experiencia de dolor. A su nombre. Es decir, que el dolor es parte del crecimiento. Entonces el aguilucho comienza a sentir las espinas y dice: ya no puedo estar aquí. Aleluya. Él dice: tengo que moverme. La madre comienza a romperle el nido, pero no es porque la madre lo odia. La madre lo ama. Escucha, usted tiene que entender que hay situaciones que Dios va a permitir en tu vida, que aunque tú no las entiendas, tienes que darle gracias, porque lo que tú no entiendes hoy, lo vas a entender mañana. Muchas veces tú no sabes por qué te dejó el novio, no sabes por qué te dejó la novia, no sabes por qué el socio se fue de tu lado. Aleluya, pero es que Dios tiene algo mayor. Yo no sé si Dios tiene algo más grande para ti, y Dios tenía que sacar, Dios tenía que limpiar para entregarte algo mejor. Entonces viene la madre y le comienza a romper el nido. Romper, diga conmigo: romper. El rompimiento es necesario. Yo he entendido que para que una iglesia crezca se tiene que romper una pared. Para que un pollo salga de un huevo se tiene que romper la cáscara. Es decir, que los rompimientos son parte de nuestro crecimiento. Para que Abraham pudiera alcanzar un nivel mayor, tuvo que romper su relación con Lot. ¿Por qué? Porque Lot significa el que camina con ojos vendados. Lot significa venda. Entonces Abraham tenía una visión hacia arriba y Lot tenía una visión hacia abajo. Entonces tú no vas a crecer si la persona que está a tu lado tiene una visión hacia abajo y tú tienes una visión hacia arriba. Por mucho que tú quieras las cosas espirituales, esa persona siempre te va a llevar a las cosas materiales. Siempre te va a tratar de apartarle el propósito. Entonces, ¿cuándo viene el crecimiento de Abraham? Cuando le dice Lot: si usted agarra para la derecha, yo para la izquierda. Y cuando Lot se separa,
Dice que Dios le habla a Abraham y le dice: ahora sí, Abraham, te voy a entregar esto, esto y esto. Pero ese rompimiento fue necesario. A Abraham le tuvo que doler que el sobrino se fuera. Tenía años viviendo con él, tenía mucho tiempo juntos. Hay gente con la que usted se encariña, aleluya, pasa tiempo con ellos. Usted no quisiera que nunca se vayan de su lado, aleluya. Pero ¿sabes qué? Son necesarios para que pueda liberarse un nuevo nivel en tu vida, aleluya, una nueva dimensión para ti. Dile al que está a tu lado: hay cosas que te van a doler. Dígale, hay cosas que te van a doler, pero son necesarias para crecer. Entonces, el dolor es parte del crecimiento. El mismo Jesús, escuche, el mismo Jesús no le gustaba el dolor. Jesús, orando en el monte Getsemaní antes de morir, habló con el Padre y le dijo: Padre, yo te voy a decir una cosa. Si tú tienes un plan B, ahora es el momento que me lo reveles, porque eso se ve difícil. Y yo: si es posible, pasa de mí esta copa, esta no me la quiero tomar. Y dice la palabra que Dios no le dio respuesta, pero le mandó un ángel y lo fortaleció. Y eso se interpreta como diciéndole: aquí está el que te va a ayudar, pero tienes que pasar por ahí. Porque tú tienes que entender que hay valles por los que tú tienes que pasar. ¿Por qué? Porque si no pasas por ese valle no vas a tener la experiencia ni el aprendizaje. Las experiencias son necesarias, a su nombre. Entonces la madre le rompe el nido. El aguilucho se queda sin su lugar cómodo. Y cuando ya no tiene nido, el hombre se asoma y cuando mira para abajo dijo: ni loco que se tire otro. Porque las aves pequeñas se tiran de árboles pequeños, pero el aguilucho se tiene que tirar de una montaña. Y él dice: no, yo no me tiro. Entonces la madre dice: ah, sinvergüenza, no te vas a tirar. ¿Sabe qué comienza a hacer? Pregúnteme qué hace. Se para frente a él, abre las alas y le comienza a soplar de frente. Le comienza a soplar para sacarlo del lugar donde ya estaba el nido, porque ya no hay nido. Por eso usted tiene que entender que hay vientos contrarios que no vienen a matarte. Hay vientos contrarios que vienen a elevarte. Entonces la madre comienza a soplarle y el aguilucho diciendo por dentro: pero a esta mujer, ¿qué se le metió? Si hace una semana me traía la comida, me daba todo. Y viene y el aguilucho dice: ahora me cambió hasta la clave del wifi. ¿Qué está pasando aquí? Y le comienzan a soplar y a soplar hasta que el aguilucho no tiene de otra. O salto o salto. Y hay veces donde Dios te va a poner frente a tu propósito. O entras en él o entras, pero no te dé. Es como esa calle donde usted no tiene para echar para atrás, hay una sola salida, que usted dice: sí, y por ahí es que tengo que pasar. Entonces llega al punto donde el aguilucho tiene que salir del lugar de la comodidad. Pero no es porque la madre sea mala, es porque la madre conoce el potencial y conoce el tiempo para que él vuele. Tú tienes que entender una cosa: que Dios conoce el potencial de cada uno de nosotros. Dios conoce, todas las guerras que nosotros vivimos suceden en el tiempo de Dios, pero son para Dios formar tu carácter, son para Dios formar tu fe, son para Dios darte crecimiento. Alguien está entendiendo esta palabra en esta mañana. Por eso tú tienes que entender que todo esto es necesario. Entonces usted tiene que entender que las guerras son parte del crecimiento. Por lo menos usted ve la historia del apóstol Pedro, usted lee las cartas en el Nuevo Testamento y usted dice: wow, Pedro predicaba bonito. En el primer mensaje se ganó ¿cuánto? ¿Cuánto se ganó? 3,000. Y en el segundo, usted sabe lo que es usted en una prédica ganarse 3,000 gente. Y en la segunda ganarse 5,000. Y la gente decía: wow, pero ¿cómo predica ese hombre? Pero cuando usted lee los evangelios de Jesús, usted se da cuenta de que ahí hay otro Pedro. Pero cuando Jesús se encuentra con Pedro, Jesús le da una palabra y le dice: tú eres Cefas, pero serás Pedro. Porque cuando Dios te ve, no solamente ve tu presente, ve tu futuro. Entonces le dice: tú eres Cefas. Cefas significa vara flácida o vara débil. Pero le dices: pero serás Pedro. Ay, Dios mío. Y Pedro significa roca. Pero ¿cómo yo hago para que una vara flácida se convierta en una roca? Pregúntame cómo. A través de un proceso. ¿Y cuál es el proceso de Pedro? Jesús se lo revela. Porque cuando Jesús está teniendo una conversación con Pedro, Jesús le dice: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y Pedro le dijo: Señor, tú seguro le dijiste a Satanás
que a Pedrito no lo tocas. Y Jesús le dijo, no, yo voy a orar para que la fe no te falte. Así como a él tampoco, él oró para que le quitaran la prueba y le enviaron un ángel. Él dijo, a ti te va a tocar igual que a mí. Voy a orar para que la fe no te falte, pero tu zarandeada te la lleva. Ahora la pregunta es, ¿cómo se zarandea el trigo? Pregúnteme, ¿cómo se zarandea el trigo? Lo primero que se hace es que se recoge. Después que se recoge, se mete dentro de un saco. Porque le estoy hablando de hace 2000 años. No está la tecnología que hay ahora. Ahora hay máquinas que se meten y bromas. Ya no, en aquel tiempo no. El trigo se agarraba, se metía dentro de un saco. El primer proceso del trigo era que le caían a palo al saco. Dile al que está a tu lado, hay veces que te van a caer a palo, pero es necesario. Entonces le caen a palo al saco, pero ese palo que le dan al saco es para que el trigo vaya soltando el sucio, vaya soltando la capa que lo cubre. Entonces después que le caen a palo, lo tiran en una zaranda. Yo creo que la mayoría de gente sabe lo que es una zaranda. Es con lo que se sacude la arena y tantas cosas. Entonces cuando se tira en la zaranda, entra la parte de sacudir. Pero en ese sacudir, escuche esto, al trigo le están sacando lo que no es trigo. Al trigo le están sacando lo que no es de su diseño. Al trigo le están sacando lo que no hace parte de su producción. Por eso tú tienes que entender que en la zaranda Dios te saca el chisme. En la zaranda Dios te saca la rebeldía. En la zaranda Dios te saca lo que no es de Él. Ay, aleluya. Dile al que está a tu lado, te están sacando lo que no es de Dios. Dígale que está a su lado. Dígale, te están sacando lo que no es de Dios. En la zaranda suelta hasta que queda el trigo puro. Y cuando queda el trigo puro, ya está listo para convertirse en pan. Porque del trigo se hace el pan. Y ese pan va a llegar al estómago de alguien, va a alimentar a alguien. Yo creo que estoy delante de gente que son trigo, que fueron llamados para alimentar a muchos. Alguien tiene que alabar a Dios. Entonces la zaranda es necesaria. Ya para ir cerrando, porque ya lo veo que tienen como hambre. Hay unos que tienen como sueño ya. Escuche, llega un punto, volviendo a Israel, Dios tenía una tierra para ellos. Una tierra preparada, ellos no querían salir. A pesar de que vino Moisés y le dice, la tierra es buena, la tierra es productiva, la tierra es próspera, ellos no querían salir. Mas sin embargo Dios comienza a traer señales. Y a través de las señales ellos se convencen de que tienen que salir. Bueno, Dios los saca de aquel lugar y los lleva por el desierto. Cuando logran salir de Egipto, había un problema con el pueblo. Pregúnteme, ¿cuál es el problema? Que Dios los sacó de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. Ellos estaban con Moisés viendo codornices caer y decían, allá en Egipto teníamos ajo y cebolla. Oye, pero si te está cayendo carne del cielo, ¿cómo te vas a acordar de la cebolla? Y siempre quejándose, siempre murmurando. Y así anduvieron durante todo el desierto. Dios les sacaba agua de una roca. Usted sabe lo que es, usted está muriéndose de sed en un desierto y ve que de una roca le sale agua. Es algo tremendo. Pero cuando llegaron al punto de acceder hacia la tierra prometida, dice Moisés, voy a escoger 12 príncipes. ¿Cuántos iba a escoger? Y él dijo, esos 12 príncipes van a reconocer la tierra y se van a dar cuenta que el lugar que Dios tiene para nosotros es grande y bueno. Los 12 príncipes fueron como espías, reconocieron la tierra. Cuando volvieron otra vez a donde Moisés, en el desierto, 10 de los espías dijeron, no, esa tierra es muy difícil. Los muros son altos, allí hay gigantes, allí hay gente mala, ahí no podemos entrar. Vinieron Josué y Caleb y dijeron, no, allá hay frutos grandes. Vea, dice la historia de la Biblia que para cargar un racimo de uva lo tenían que cargar entre 2. Vea, el racimo más grande de uva que yo he agarrado lo he podido agarrar con una mano.
¿Usted sabe lo que es un racimo de uva que carguen entre dos? Cualquiera dice, eso es mentira. ¿Cómo un racimo de uva lo van a tener que cargar entre dos? Pues era una tierra muy bendita, muy productiva, muy fructífera. Y Josué y Caleb dijeron, allá hay frutos, allá hay oportunidad, allá vamos a sembrar. Josué y Caleb dijeron, nos los comeremos como pan. Jehová nos dio una palabra y Él va a pelear por nosotros para que conquistemos esa tierra. Y los otros 10, si van a aplaudir, pónganse todos de acuerdo. Escuchen. Los otros 10 dijeron no. Dios nos trajo aquí para que nos muramos aquí. Y los otros 2 dijeron no. Allá hay oportunidad. Vamos a entrar. Vamos a conquistar. ¿Sabe quiénes entraron a la tierra? Los que lograron transicionar. Los que lograron desprenderse de Egipto y creyeron a Dios y a su palabra, a su promesa. Los que se enfocaron en lo que Dios les iba a entregar. Los que se enfocaron en el propósito. Porque usted tiene que entender que hay 2 tipos de gente. Hay gente que en todos lugares ve problemas, pero hay gente que ve oportunidades. No sé si usted escuchó la historia de 2 hombres que fueron enviados a un país de África a vender zapatos. Y uno de los hombres, cuando llegó a África, se dio cuenta que la gente no usaba zapatos. Y llamó al jefe y le dijo, hey, mándeme el tiquete de regreso. Aquí la gente ni zapatos usa. Pero el otro vendedor llamó al jefe también y le dijo, mande todos los zapatos que tenga, porque aquí hay una oportunidad de negocio grande. Aquí nadie usa zapatos. Y mandaron todos los zapatos que tenía y lo vendió todo. Porque no es el lugar, es la mentalidad. Y yo creo que aquí se levanta gente en esta mañana con mentalidad de águila, que va a conquistar todo lo que Dios le ha prometido. Entonces al final, ¿quiénes ingresan? Josué y Caleb. Su familia poseyeron la tierra porque entendieron que tenían un Dios grande. Usted tiene que entender que tu Dios es grande y poderoso para cumplir todo lo que te ha prometido. Pero Dios va a cumplir su propósito en ti en la medida que tú creas, en la medida que tú aprendas a transicionar, en la medida que tú aprendas a cerrar ciclos del pasado para avanzar hacia los nuevos que Dios tiene para ti. Por eso yo creo que en esta mañana hay gente que Dios le está rompiendo el nido. Aquí en esta mañana hay gente que Dios lo va a llevar a un nuevo nivel. Aleluya, póngase de pie. Yo quiero que adoremos al Señor. Ponte de pie y levanta tu mano. Yo quiero que adoremos la presencia de Dios. Transición de águila. La presencia de Dios está en este lugar. Adora a Dios en esta hora. Te adoramos, Señor. Vamos a cerrar tus ojos y levanta tu mano. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Se levantan águilas. Te adoraré. Transición de águila. Te adoraré. Gente que va a conquistar. Aquí estás, debemos mover. Vamos a adorar. Te adoraré. Hay gente que le están rompiendo el nido, pero es para Dios llevarlo a algo mayor. Aquí estás obrando en mí. Levanta tu mano y abre tu corazón. Rinde tu corazón. Yo siento una atmósfera de gloria. Si usted tiene ganas de llorar, llore. Te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos, levanta tu mano. Milagroso, abres camino. Oh, mira, Él te toca en esta hora. Hoy se rompe todo nido. Así eres tú. Hay gente que sale del estancamiento. Milagroso, toca Espíritu de Dios. El dolor es necesario. El dolor es necesario para crecer. Wow, mira, ahí está Dios. Ahí está el Espíritu.
Dale libertad al espíritu. Hoy se rompen cadenas. Aleluya. El que vino enfermo, Dios lo sana. El que vino atado, Dios lo liberta. Levanta su mano y adora. No pueda ver, estás obrando. Vamos, decláralo. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Wow, Él está tocando. Aunque no pueda ver, estás Recíbelo. Aunque Dios no mío, ¿qué es esto? Hay una gloria de Dios. Ahí está la chequina de Jehová. Ahí está la chequina de Jehová. Hay gente que va a volar. Hay gente que va a volar. Sheiko. Se liberan ideas de negocio. Se levantan empresarios en esta iglesia. Se levantan empresarios. Wow, mira, hay una unción sobre los empresarios. Se liberan ideas de negocio. Se liberan ideas de negocio. Sopla espíritu. Dios mío, vamos a adorar a alguien que adore, por favor. Alguien que abra su boca en esta mañana. Milagroso, abres camino, cumples Dios mío. luz en tinieblas. Vamos, alguien que adore. Así eres tú. Él está llenando en esta hora. Levante su mano al cielo. Eres tú. Hay nidos que se rompen. Hay gente que sale del atraso. En esta mañana hay gente que sale del estancamiento. Levante su mano porque el Señor está en este lugar. Hay gente